Hay un módulo de la actividad que es muy importante y es la parte de cuestionario. El cuestionario tiene una calificación y tiene como una forma de evaluar los conocimientos previos. De pronto los pueden ver en ciertos temas que ustedes vayan a ir visualizando mediante el curso. Entonces es importante que ustedes conozcan. En este momento tenemos un cuestionario prueba en donde ustedes van a ver como los diferentes tipos de preguntas que se pueden encontrar en un cuestionario. Entonces, vamos a resolverlo juntos para que miremos como cada uno de los tipos de cuestionario que se pueden encontrar. La primera pregunta es un cuestionario de cálculo o de cuestionario es un tipo de pregunta de calcular. Entonces se llama así, eso es calculada o tipo de pregunta calculada. Entonces básicamente es una operación aritmétrica, puede ser esta o pueden ser ecuaciones o pueden ser de pronto cuestiones de finanzas y de pronto con el profesor de finanzas se van a evaluar ciertas cosas. Entonces básicamente es cuánto es 4 más 7.1. Aquí hay algo que es de aclarar y es que estas preguntas son aleatorias. Significa que a mí me puede salir 4 y 7.1, pero los números son aleatorios. Entonces significa que si se cambian los números, la respuesta obviamente tiene que ser diferente. Entonces, por ejemplo, acá 4 más 7, entonces estamos hablando de 11,1, ¿verdad? Y le doy siguiente pregunta. La siguiente pregunta es una pregunta de emparejamiento. Entonces, básicamente relaciona los países en inglés con su traducción. Entonces, Italia, aquí es Italia, aquí sería España y aquí sería Japón. Y doy siguiente. Fíjense en la que medida en que yo voy resolviendo la pregunta, entonces en este caso sé que son 5 preguntas y ya resolví o guardé 2. ¿Listo? Entonces acá dice, esta siguiente es de un ensayo. Este tipo de preguntas necesitan de una evaluación posterior. Entonces significa que ustedes desarrollan a contexto, que ya miramos también este editor que es importante, y desarrollan la pregunta y demás y la guardan, pero no tiene una calificación automática, sino el profesor o el tutor posteriormente tiene que calificarla y de alguna forma inclusive puede darles retroalimentación. Entonces en este caso dice, mira la siguiente obra y explica brevemente su autoría. Entonces podemos decir acá, pertenece a Botero. Claro está que pueden escribir mucho más. Este editor de texto, fíjense que normalmente aparece así. Ustedes pueden colocar imágenes, links, hipervínculos, pueden hacer viñetas, pueden hacer encabezados o títulos y demás, pero si yo le doy clic aquí, aquí se me agregan más cositas. Entonces, también se puede, por ejemplo, colocar un subrayado a una letra, hacer cálculos, por ejemplo, si yo quiero seleccionar cálculos, puedo centrar el texto, puedo colocar también cositas, editor de ecuaciones, tablas, puedo colocar imágenes y dentro de las imágenes puedo acá introducirlas dentro de una URL, que eso también lo puedo generar. ¿Cómo lo genero? Por ejemplo, si yo voy a buscar Botero, por ejemplo, Botero, quiero buscar la foto de Botero, y me voy aquí a imágenes y dentro de imágenes, por ejemplo, selecciono esta imagen y yo digo, yo quiero colocar esa, doy clic derecho y en clic derecho dice copiar dirección de la imagen. Cuando yo me dirijo de nuevo acá, entonces yo introduzco la URL y digo acá Botero y por ejemplo la hago más pequeña para que sea una imagen y fíjense que ya tengo, pertenece a Botero y coloqué una foto de él. Esto es un editor de texto en el cual yo puedo generar, ¿vale? Y le digo simplemente siguiente pregunta. Entonces ya vimos el ensayo. Otra pregunta que es muy común es el de opción múltiple, que es así todos lo sabemos. Entonces dice, ¿a quién debemos esta obra? ¿A Salvador Dalí, Pablo Picasso o Joan Miró? Entonces creo yo que es Pablo Picasso, ¿sí? Y le digo siguiente. Esta es de las últimas opciones que pueden ver dentro del cuestionario, es una de arrastrar y soltar. Entonces, básicamente dice, complete el texto con las palabras correctas. Entonces, esta es una prueba, ¿verdad? Entonces la arrastro sobre las preguntas de arrastrar y soltar texto. Y terminar intento. Cuando yo ya termino todo, fíjense que ya aparece respuesta guardada en cada uno de los ítems. Si yo me quiero arrepentir o me arrepiento sobre las elecciones que necesito, pues digamos que vuelvo a presentarla. Sin embargo, nosotros el curso lo dejamos abierto para que ustedes puedan presentar las evaluaciones las veces que deseen hasta que la nota final sea la última. Si me explico, o sea que ustedes pueden presentar los test muchas veces, digamos que ahí sí tocaría definir con el tutor cuántas veces lo desean,
pero siempre se calcula la nota final, o sea, la última nota que generaron en ese intento, ¿vale? Entonces yo le digo enviar y todo y terminar. Y yo le digo, sí, estoy de acuerdo. Una vez que haga el envío no podrá cambiar sus respuestas y el intento queda guardado con esas respuestas. Entonces le digo enviar todo y terminar. Fíjense que él me retroalimenta las preguntas que se pueden retroalimentar automáticamente. Entonces, por ejemplo, acá es correcta la respuesta, acá también es correcta. En esta del ensayo aparece que todavía no está calificada, entonces el profesor puede posteriormente calificarla. Pablo Picasso y las de selección. Así es como se resuelve un cuestionario. Ahora, si miramos en calificaciones, un segundo, las calificaciones ya en la parte del cuestionario, bueno, claro que aquí lo tiene que habilitar el tutor, pero el cuestionario ya me genera una calificación en esto, ¿vale? Entonces acá yo simplemente vuelvo acá a consejos directivos y ese es así como se resuelve un cuestionario.